Vemos en esta historia que Jesús hizo un viaje con un propósito muy especial, que era darle libertad a un endemoniado. Este es un viaje muy especial. Y me llamó la atención porque esto lo extraje de una literatura de un maestro que se llama Charles Davis. Tiene todo el libro de Lucas narrado a partir como si fuera desde uno de los discípulos. Es muy bonito. Y se da uno cuenta que para lo que a algunos puede ser una locura, para Jesús es un propósito. Y usted y yo hoy estamos ahí sentados porque un día Él se atrevió a hacer un viaje hasta nosotros con un propósito, con el propósito de salvarnos. Tengo mi tablet. Ya vemos entonces en el versículo 26 del capítulo 8, es claro, Jesús viajó hasta un lugar de gentiles. Gentiles eran personas que no conocían de Dios. Gentiles eran personas que no creían en Dios y que hacían cosas que eran pecado, que eran abominables ante los ojos de Dios, no obedecían a Dios, no tenían nada que ver con Dios. Y Jesús se dirige a aquel lugar. Y aquel lugar se llama Gadara, una región al otro lado del río del mar de Galilea. Y en esta región, como ustedes pueden ver, había personas que estaban allí ubicadas en esta región, digamos, ¿cómo diría yo? Atendiendo cerdos, cuidando cerdos, ¿cierto? Trabajaban con cerdos. Para los judíos el cerdo era un animal impuro, pero para ellos no, para ellos, al no tener nada que ver con Dios, para ellos todo lo que hacían estaba bien, no era ningún problema de eso. Pero en aquella región había algo muy particular, y era que inmediatamente Jesús llegó, dice la historia que un hombre se acercó a él, y no cualquier hombre, no un hombre a saludarlo, no un hombre a decirle palabras especiales o a atenderlo, sino que se acercó a él, ¿quién? Un endemoniado. Y este versículo 27 dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En este versículo 27 vemos un cuadro de una persona endemoniada, un hombre que vivía una cruel realidad, un hombre que estaba viviendo una situación muy complicada. Continuamente estaba siendo sometido y poseído por demonios. Era un hombre que no tenía control de sus acciones, ya que constantemente, como le digo, había una legión de demonios que le tomaban el control de su cuerpo, de su razón, de su voluntad. El término legión para este tiempo, leía aproximadamente, era entre 3.000 y 6.000 soldados, que a eso se le llamaba, digamos, como lo que dice ahora un contingente, o no sé, un batallón, los que han prestado servicio, y consistía más o menos que entre 3.000 y 6.000 personas, ese término legión, dentro del ejército romano. O sea que son muchos los demonios que estaban al lado y que poseían a este hombre. Era un hombre que también no tenía libertad física ni espiritual. Era un hombre sin dignidad y con muy poca o nada autoestima. Era un hombre que continuamente estaba siendo avergonzado y humillado. Era un hombre que andaba desnudo y lo ataban, pero cada que lo ataban, los demonios, con esa fuerza sobrenatural, era desatado y nuevamente se liberaba de esas cadenas.
También padecía de una soledad abrumadora. Imagínense en esto. Era un hombre que no vivía con la familia. Era un hombre que no vivía en el pueblo, no vivía en la plaza, no vivía en la vereda, no vivía en el caserío. Vivía aislado en el desierto de día y en las noches dormía en sepulcros. Era un hombre totalmente solo. Era un hombre sin esperanza. Era un hombre que estaba solo posiblemente porque su familia o sus amigos le tenían miedo o les daba vergüenza decir que ese era mi papá, o ese era mi tío, o ese era mi hijo. Dice el Evangelio de Marcos que él gritaba constantemente en las montañas y era gritando y haciendo alaridos constantemente cuando era poseído por estos demonios. Este pasaje o esta historia esto la puede encontrar en Mateo y en Marcos también. Yo quise coger según el Evangelio de Lucas. Le invadía también un espíritu de muerte, porque constantemente él vivía y dormía entre muertos, no entre vivos. Había dentro de él un espíritu de muerte que le asediaba, que le perseguía. En conclusión, su vida no tenía ningún valor. Este es el cuadro de esa persona que Jesús encontró. Ese es el cuadro de esa persona por la cual Jesús fue hasta aquel lugar, por la cual Jesús viajó con un propósito. Yo trabajo por los que conocen el centro de Medellín, por San Benito, ahí cerquita queda la placita de SEA, queda el sector cercano a la minorista, y es un sector espectacular, ¿sí o no? Ya veo que me ha pasado por ahí. Yo pues en tantos años trabajando por ahí, ya no me da miedo ni de la bruja, ni de los indigentes, ni de los ladrones que hay por ahí. Pero cada que paso por ahí, y cada que tengo la oportunidad de ver las personas, y cerca hay una plaza de visión muy grande, es increíble usted ver la degradación del ser humano, cómo puede llegar el ser humano a estar en un punto tal de degradación, ¿qué digo yo? Como de poco valor, que yo a veces he visto mejor cuidado los perros de los indigentes que a los mismos indigentes. Y son personas solas, aisladas, algunas con espíritu de muerte, esclavas al vicio, esclavas al pecado. Pero sobre todo llega a un punto tal esta esclavitud que la conciencia de ellos es como cauterizada y no se dan cuenta siquiera dónde se acuestan, dónde están, qué pasa con ellos. Y uno los ve en un estado terrible. Uno dice, ¿cómo es posible que una creación de Dios, un ser humano, puede llegar a este estado? Y lo más doloroso es que muchos de nosotros nos acostumbramos a ese paisaje, así como ellos se acostumbran a ese estado. Y yo pensando en la condición de este hombre endemoniado de Gadara, ¿sí? Como algunas Biblias tienen como título endemoniado gadareno, no ganadero, como a veces yo me equivocaba, es endemoniado gadareno. Yo decía, ¿qué tan diferente es la condición de la sociedad hoy en día respecto a la condición que estaba este hombre en su tiempo? Lo único, o lo primero más bien que pude deducir es que Satanás sigue actuando de la misma manera. Es que Satanás quiere seguir obrando de la misma manera y quiere seguir colocando en la misma condición de este endemoniado a la sociedad hoy en día. Es indiscutible que Satanás hoy en día quiere seguir esclavizando a toda la sociedad bajo el dominio del pecado. ¿Es así o no es así? Si bien no se refleja que cada una de las personas que no son cristianas estén poseídas por demonios y se manifiesten de esa manera como un endemoniado, sí se refleja en su manera de pensar y en su manera de actuar la influencia constante de Satanás en sus vidas. ¿Estoy siendo claro con eso? Si bien usted, cada persona que no es cristiana, no dice, ese es un endemoniado,
Lo que sí se nota es la influencia de Satanás diariamente sobre la manera como piensa y sobre la manera como actúa ese individuo que no tiene a Jesucristo en su corazón. Satanás no tiene compasión de nadie. A Satanás no le preocupa cómo te sientes y qué dolor tienes. A él le encanta engañar. Y hoy en día la sociedad está también bajo un engaño. Hoy en día a una persona que no es cristiana le puede dar más pena decir que va a ir a una iglesia cristiana, que va a cargar una Biblia, o que lo invitaron a aceptar a Cristo, que decir que es homosexual o que es ladrón, o decir que es mentiroso, o decir que es un adúltero. Y lo digo porque yo trabajo entre inconversos, y el alarde y de lo que se ufanan es de cuántas chicas tuvo el fin de semana y pudo parrandear con ellas. Pero el engaño de Satanás es que el que no conoce de Dios le va a dar más pena entrar por esas escalas que decir que está de acuerdo con el homosexualismo, con el lesbianismo, que decir que es mentiroso, con el asesinato, con la corrupción. Así que el concepto de vergüenza a Satanás lo han ido distorsionando, y como dice la palabra, le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Satanás te engaña haciéndote creer que no necesitas a nadie y que solo te necesitas a vos mismo. Él desea que su familia se destruya, y al final lo único que hace es tirarte en una profunda soledad. Este endemoniado estaba sin familia y lo había llevado a vivir una profunda soledad día tras día. El valor de la vida cada vez es menor. Y ténganlo por seguro, su vida para Satanás no vale nada. Ustedes saben qué es el cuti. No el cutis para las chicas, para las señoras. El reto de que se corte. Cuting es una palabra en inglés que quiere decir corte. Y no solamente el reto, sino es la inclinación constante a lacerarse, a hacerse daño, ¿sí? Y ahora que me estoy acordando, me acuerdo que un día vi un indigente que se acercó allá al taller, porque ahí sobraba ese reciclaje de papel, y tenía un montón como como cuando usted se corta y se le queda como los, ¿cómo se dice? Sí, como la cicatriz como levantada. Era terrible. Y uno no sabe en qué momento de estar drogado, en qué momento lo cogió ese deseo de matarse o de lacerarse. El cutting es eso. Y sabe, entre los jóvenes hoy en día están sufriendo mucho de depresión, y esa depresión los llevan a tener esa práctica de cutting. Pero también estaba leyendo un artículo de eltiempo.com del 9 de septiembre del 2019, o sea, ahora muy reciente. Un artículo y un análisis, una publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud, que inclusive usted sabía que el suicidio es un problema ya social, una enfermedad de salud pública. O sea, es algo que requiere una atención urgente, porque ya no es casos esporádicos, sino que está generalizando el suicidio. Hace poco se suicidó un joven en la Universidad de Afit, se tiró de uno de los bloques. ¿Sí? En las unidades usted constantemente ha visto que se suicidó un joven, y estaba leyendo este artículo, y dice que entre el 1 de enero del año 2019 y el 31 de julio del 2019 se registraron 1.458 suicidios en el país. En el mundo muere una persona cada 40 segundos por suicidio. Y lo más triste es que las personas que están
en este índice son personas entre 15 y 39 años. O sea, el área productiva de la sociedad. La margen productiva de la sociedad. Cada 40 segundos una persona muere por suicidio. O se envenena, o se dispara, o se tira de un edificio, o se le tira un carro. Y yo estaba mirando y digo, nuevamente yo confirmaba que el actuar de Satanás sigue siendo igual. Pero aquí hay algo muy lindo y muy especial, y es algo que me parece que ahí donde todo para, y ahí donde cambia la historia de este hombre. Ahí, gracias. Este hombre tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, y su vida no siguió siendo la misma, nunca más. Versículo 28 al 31, miren cómo dice. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Paremos ahí un momento. Toda condición humana puede ser transformada cuando es sometida al señorío y autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es un cuadro real, esto es una historia real, no es ficticia. Este hombre solamente pudo ser transformado y cambiado en su totalidad cuando se encontró cara a cara con el Dios Todopoderoso. Cuando Jesucristo se acercó a este hombre, para él fue imposible volver a ser igual. Para Jesús no importaba cuánto tiempo llevaba ese demonio ahí. A él no le importaba hace cuántos años era endemoniado. Y él decía: saco demonios de 10 años en adelante. Para el poder de Dios no importaba en lo absoluto cuánto tiempo lleva endemoniado este hombre. Ni tampoco le importaba si era 1, 10, 3.000 o 6.000 demonios que tenía este hombre. Tampoco le importaba. Tampoco se intimidaba con eso. Él no se le afligía a eso. Eso para él no le causaba la menor, como dice uno, escaramuza, ni el menor susto. Vemos el texto que dice que ellos, independiente del tiempo que llevaran en este hombre poseyéndolo, o de la cantidad que eran muchos, no sé si eran 3.000, 4.000, lo único que sé que eran muchos, todos ellos tuvieron que someterse al señorío y a la autoridad ¿de quién? De Cristo. A mí me da una risa de tranquilidad ver que el Dios que yo tengo es un Dios que nada le intimida y que nada le queda grande. Y llegan posiblemente muchos demonios y llega Jesús, y solamente con su presencia, con su palabra, somete a toda una legión de demonios a su voluntad, a lo que él dijera, no a lo que ellos quisieran hacer. Ni siquiera la conversación como ellos querían plantearla, sino a lo que Jesús dijera. Comenzó una canción: grande y fuerte es nuestro Dios. A veces nos asustamos con cualquier cosa. Tenemos que empezar a conocer un poco más de nuestro Dios.
Yo aquí había colocado un gloria a Dios. Un gloria a Dios. Versículo 34, sigamos. Gracias. ¿Qué tan práctico es este aparatito? Versículo 34, dice así. Vamos a seguir la historia entonces. Perdón que me pasé del versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Dice el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Mientras para Satanás su vida vale igual que la vida de un cerdo, para Dios su vida valió la vida de su único Hijo, Jesucristo. Mientras que para los demonios era lo mismo estar en este hombre que estar en los cerdos, no le importaba en dónde, simplemente poseer algo, poseer a alguien. Jesucristo le dijo, no, un momentico, es que eres creación mía, yo lo hice, yo lo creé, yo lo formé. Y Él también puede acceder a la salvación y a la liberación. Porque el plan de Dios era llegar a que toda la humanidad, o que llegue a que toda la humanidad fuese salva. Ese es el deseo de Él. Ese es el deseo. Escúchenme bien, el deseo. Pero para los demonios aquí, la vida de esta persona valía igual que un cerdo. Les digo, bueno, si no estamos aquí, entonces déjenos ir a los cerdos. Consideren eso. Eso refleja el poco valor que Satanás tiene en la vida del ser humano. Pero como les digo, no así para Dios. Ya que Dios creó al hombre con sus manos y ofrendó a Jesucristo para que toda la humanidad llegase a ser salva. Versículo 35. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Este versículo a mí me paró, a mí me frenó en seco. Este devocional lo estaba haciendo hace un mes y yo no pude seguir sin parar en este momento y sin meditar en lo que estaba leyendo, porque ese versículo 35 para mí es un versículo donde me manifiesta un amor y una misericordia tan grande de Dios con la humanidad. Es un versículo que a usted tiene que conmoverlo, que a usted de verdad tiene que llevarlo a reconocer ese Dios tan grande y el amor tan grande que Él tiene para la humanidad. Dice, salieron a ver lo que había sucedido. ¿Quiénes? Aquellos que habían escuchado de lo que había sucedido, ¿cierto? Y dice que llegaron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Ellos sabían quién era el hombre, ellos ya habían visto varias veces al hombre, durante mucho tiempo sabían ese hombre qué hacía, cómo se comportaba. Porque los que apacentaban, los que cuidaban estos cerdos en estas montañas, veían a ese hombre saltando, brincando desnudo, gritando, aullando, sufriendo, pero a ellos no les importaba. Simplemente se dedicaban a cuidar sus cerdos. Y ahora llegan y ven a este hombre en una condición muy diferente. Y es la condición que nos dice el versículo 35. Estaba sentado a los pies de Jesús. Y ya no estaba desnudo, estaba vestido. Y estaba en su cabal juicio y tuvieron miedo. Versículo 35, antes de eso, por favor. Ok, bueno, listo, yo lo tengo acá. Jesús le da valor y dignidad a este hombre, el que antes no valía nada, el que antes no importaba para nadie, el que antes de pronto todo el mundo deseaba que se muriera para que dejara de estar ahí, estorbando, incomodando, atormentando, molestando.
Ese hombre era por el cual Jesús hizo un viaje con propósito. Y el que antes era desesperado y atormentado, y usted lo puede leer en Marcos, que ahí narra un poquito más de cuando digo que él gritaba y corría por los montes y se iba a los desiertos. Uno se imagina el desespero de esa persona en esa condición. Pero ese que antes era desesperado y atormentado, ahora estaba tranquilo, sosegado, en paz. El que antes estaba sometido al gobierno de Satanás, ahora voluntariamente se sometía a los pies de Cristo y se tiraba a los pies en señal de decir: quiero ser tu discípulo. El discípulo en ese tiempo se colocaba a los pies del maestro para escuchar, para aprender, para recibir. Y este hombre que antes de pronto ni se sentaba tranquilo, no sabemos si comía o no comía, o qué comía, si era que comía algo. Lo único que muestra el texto es que era una vida intranquila. Ahora está tranquilo, sosegado y postrado a los pies de Jesús. Y ya no lo hacía porque una fuerza sobre él lo llevaba a hacer esas cosas, sino voluntariamente, dice el texto. Voluntariamente se deja caer a los pies de Jesús. Voluntariamente se inclina en sometimiento y en condición de discípulo a los pies de Jesús. Y miren, el que antes era desnudo y avergonzado, ¿cómo dice el texto que estaba? Eso no está ahí por estar. Eso no está por llenar texto y por llenar hojas. Eso está para mostrarnos que es que Jesús le trajo dignidad a este hombre. Que es que Jesús no lo restauró solamente a la manera espiritual, sino también de manera física, le trajo dignidad. Le trajo honra. Le quitó la vergüenza. Jesús no había hecho una obra a medias en este hombre. Jesús le había restaurado de manera espiritual, física, social y mental. Solo él, definitivamente, con nadie más que se hubiese podido encontrar este hombre, hubiera podido obtener esa restauración completa. Y como dice un texto, Él es el restaurador de mi ser completo. Pero hay una respuesta inexplicable a esto, ¿no? Que es algo que siempre pasan cosas que uno no se explica y que uno no se pregunta por qué pasa eso, pero ¿cómo así? Pero es imposible que después de ver este acto de liberación tan glorioso, tan majestuoso, tan especial, de ver a este hombre en su dolor, en su tormenta, estar libre, tranquilo, vestido, calmado, hay una respuesta inesperada. Y es de parte de aquellos que cuidaban los cerdos y a los que estaban al lado de ellos, los que vieron y los que escucharon. Versículos 36 y 37. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Miren que es que habían contado las cosas, habían escuchado del milagro. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Usted no les parece que el texto como que no cabe? Como que uno esperaría que dice, y todo el pueblo glorificó y exaltó el nombre de Dios. ¿Sí o no? Uno dice, pero ¿cómo está ese texto ahí? ¿Pero qué pasó en la historia? Estos gentiles le rogaron a Jesús que se fuera de aquella región. ¿Cómo es posible que después de ver tal acontecimiento, donde Jesús muestra su poder sobre el mal y su capacidad de restaurar una vida por completo, a estas personas parece ser que no les importó mucho?
No consideraron que la presencia de Jesús con ellos podía seguir siendo de mucha ayuda. No consideraron eso. Es verdad que hay ciertos acontecimientos en la vida que a uno le causan un poquito de susto, ¿no? Yo en mi vida cristiana he tenido unos 3 acontecimientos así de cosas que en el principio le causan susto, pero en el poder de Dios uno se siente con esa capacidad y con esa autoridad de Dios. Y es verdad, hay cosas que le causan a uno cierto susto. Pero ellos, al parecer, se habían acostumbrado al engañamiento. Se habían acostumbrado al mal. Se habían acostumbrado a la manera de actuar de Satanás en medio de este pueblo de Gadara. También posiblemente ellos pensaron que qué más iba a suceder si Jesús se quedaba con ellos, que otras personas de pronto iban a ser liberadas y cuánto les iba a costar económicamente todas esas liberaciones, porque dicen que un hato de cerdos era aproximadamente 2.000 cerdos y eso en ese tiempo era un buen dinero. Y posiblemente ellos escatimaron más el valor de los cerdos que el valor de la vida de este hombre. Y como ya estaban acostumbrados al endemoniado gritando, que dirían ellos, no, pues eso es problema de él. Pero mi platica, mis cerdos, eso es problema mío. Ellos pensarían de pronto que su economía ya iba a ser afectada si Jesús se quedaba con ellos. Y es posible pensar así. ¿Sí o no? Increíblemente hay un sí a esa respuesta. Increíblemente. Es increíble. No lo dañe, Julio. Es increíble que ante el poder de Dios y la invitación de Jesús haya un no. Haya un todavía no. O haya un no. Su presencia me cuesta. Eso me va a costar. Por favor. Como ya les he dicho a ustedes, cuando yo conocí al Señor a los 17 años, le dije al Señor, déjeme disfrutar mi parranda de grados, mi fin de año, mi diciembre, y en enero hablamos. Le dije un todavía no. Y bueno, él en su misericordia me reventó la cabeza y me dijo, no, es que ya. Y y fue de una. O fue así. Hermanos, creo que sí. Creo que es posible pensar de esa manera como pensaron los de Gadara. Cuando no valoramos la misericordia de Dios y no aceptamos su ayuda, porque posiblemente nos va a costar algo de aquellos que nos gusta hacer, de aquello que tenemos aferrado, de aquello que nos inclinamos a hacer, aunque a Dios no le agrade, consideramos eso más importante que la invitación de Jesús. Y por eso, sí es posible identificarse con los de Gadara. Jesús, por favor, vete. Jesús, todavía no. Muy lindo todo, muy especial todo. Sé que es lo que me conviene, pero déjame, yo decido, todavía no. Versículos 38 a 39, miren lo que dice. Y lo he titulado Una misión con valor, esa partecita. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Ahí hay un amén. No está aquí, pero ahí en el corazón hay un amén. Y él se fue publicando por toda la ciudad. ¿Qué? Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas. ¿Ah? No estoy pidiendo pista, pero ahora se Pero definitivamente él obedeció. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Este hombre que antes su vida no tenía ningún propósito, ahora tenía la más digna misión: proclamar las buenas nuevas, contarle a otros que había un Dios que sana, salva y libera, contarle a otros que hay un Dios que es real, y si no lo creen, míreme a mí. Yo creo que así evangelizaba él. ¿Usted no se acuerda? Sí, entonces, miren, ¿cuántos años llevaba yo endemoniado? Y míreme a mí, ese Dios es real, no es un cuento. Y él evangelizaba no solo con palabras, sino que su vida era el evangelio visual, el evangelio dibujado de esa realidad que había vivido cara a cara con Jesús. Fue el primer encomendado por Jesús a compartir el mensaje de salvación y libertad a un territorio gentil. Antes que los discípulos, encomendó a este endemoniado. ¿Cómo les parece el privilegio? Un viaje con propósito. Y aunque él creía que su vida iba a tener mucho más propósito y más valor si caminaba cerquitica a Jesús, llega a su vida y dice: no. Usted tiene una misión muy especial. Hágame el favor, y como yo a usted lo restauré completamente, empiece por su casa. Se fue para su casa. Se fue a mostrar que ya tiene vestido. Se fue a mostrar que ya tiene uso de razón. Y se va a mostrar de lo que usted hoy ha vivido al encontrarse conmigo. Y dice que él se fue, obedeció. Jesús dijo: usted va a ser el primer evangelista de los gentiles, Señor. Esa es su misión. En esa región, esa región se llamaba Decápolis, había más o menos 10 ciudades. Decápolis quiere decir 10 ciudades, y todas eran paganas. Ustedes se imaginan el testimonio de este hombre en medio de esas 10 ciudades paganas. Usted se imagina cómo él empezó a llegar a este pueblo, a esta región, cómo los vecinos volvieron a ver a este hombre, cómo su familia volvió a recibir a este hombre, qué pensaría su esposa, si era casado, sus hijos, si tenía, no sé, cómo volvió a meterse en la sociedad con ese testimonio de cambio en su vida. Eso era un golpe contundente a la incredulidad y a la maldad de esa región. Eso fue devastador. O sea, no hay un evangelismo más devastador que una vida transformada, pastor. Aquí no caben palabras, aquí no cabe conocimiento, aquí no cabe seminario, aquí no cabe instituto, aquí no cabe escuela bíblica, aquí no cabe versículo, aquí no caben letreritos, aquí no caben afiches en las paredes, aquí no caben camisetas con mensajes, calcomanías en las motos, aquí no cabe eso. Aquí no cabe madrugar los domingos. Aquí todo eso ya perdió sentido. Aquí cabes quién eras y quién eres ahora. ¿Quién eres? Y Jesús, como siempre, en su omnisciencia, ¿quién nos conoce más que nuestra familia? En el trabajo Julio puede ser así, ¿cierto? En el seminario pastor puede ser así. Pregúntale a Mónica o a la hermana Rocío cómo es pastor Nicolás o Julio. La casa, llega Jesús y dice: su familia, su familia. Vaya pues, que Dios tiene que ser testigos en primer lugar de su cambio. Él era un testimonio vivo del poder de Dios y de cómo ese poder cambiaba una vida por completo. Ya voy a terminar. Y va a la parte de la aplicación. Ustedes dicen: pero ¿cómo? Ya no nos habías aplicado. Ya no vas a hacer. La aplicación. Así como para Jesús valió la pena pasar hasta Gadara solo para darle libertad y salvación a una persona que estaba esclava de Satanás, también valió la pena para él
viajar hasta el momento en que te encontró a ti, en aquel lugar, en aquel año y en aquel momento de tu vida. Él no viajó allí solamente para mostrarse, viajó allí para transformarte y mostrar que su amor hecho real en tu vida y tu vida que fuera un testimonio del poder transformador de ese amor grande y maravilloso de Dios. ¿Recuerdas en qué momento Dios se acercó a ti? Si en un momento los ojos puede hacer, es el momento. Si es el momento para que usted piense, yo cómo me sentía, en qué condiciones de temor me encontraba, cuán solo me estaba sintiendo, qué tan desesperado estaba o desesperada estaba en ese momento. De pronto hasta con sentimientos de muerte podía tener ese momento. Y allí llegó el Señor y viajó por ese propósito y hasta allí fue. Es muy lindo recordar cuando uno conoce al Señor el momento que estaba pensando. Yo me acuerdo de mis 17 años cómo era mi manera de pensar y cómo me estaba sintiendo cuando Él dijo: hey, hola. Piensa en ese momento. Puedes recordar también cómo estaba tu amor propio, o en qué vergüenza estabas pasando, o cuánto valor tenías en ese momento en que llegó Él y te dio valor. En que llegó Él y de pronto lo que otros te habían dicho que no valías, que no importabas, o en la soledad profunda que estabas, Él llega y te dice: tú vales, yo te hice y te formé y eres mi hijo, tú vales. O de pronto, si usted se puede acordar qué tan fuerte era la influencia de Satanás sobre su vida en ese momento, cómo era el ambiente que Satanás estaba alrededor de su vida en ese instante cuando Él te rescató por misericordia de ese entorno, de ese lugar, de esas circunstancias. Solo Dios pudo y ha podido hacer tal transformación en tu vida y en mi vida. Convertir un vaso de deshonra en un vaso de honra, miren, en estos vasos hermosos de honra. Darte el valor que realmente tienes y no el que la sociedad quiere darte o el que la sociedad te niega. Es el valor que Dios te da, es por lo que vales, es lo importante que tú eres para Él. Creo que nos urge cumplir con la misma misión encomendada a aquel hombre de Gadara. Contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el reto. Y esa es la invitación en esta mañana. Dios ha transformado y ha cambiado tu vida. Y la invitación, igual al hombre de Gadara, como le fue hecha, nos la hace hoy. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No te calles. Confiesa, evangeliza, proclama, pero sobre todo muestra cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Testifica pues a tu familia, a tu entorno, y muestra con tu vida que Dios es real. ¿Y a qué quiero dirigirme para terminar? A aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que siguen creyendo que Jesús no es real, que no cambia vidas, que no transforma. Aquellos que le han dicho no, o todavía no, porque aún hoy me cuesta seguirte. Hoy es el momento para que usted reconozca que el encuentro con Jesús puede cambiar su vida por completo y puede transformarle y puede hacerle libre y puede darle honra, honor y gloria y puede restaurarlo. Puede traerle libertad, paz, gozo. Eso lo trae un encuentro real con Jesucristo.
Usted tiene que reconocer que el pecado sobre su vida, la influencia de Satanás, le aleja del Señor. Usted tiene que reconocer de que si hoy, a pesar de haber visto mucho lograr de Dios en otras vidas, de nada sirve si usted no permite que Él obre en su propia vida. Él sigue trayendo personas hoy libres de las cadenas de Satanás. Él sigue hoy liberando. Él sigue hoy restaurando, sigue trayendo dignidad. Solo necesitas encontrarte cara a cara con Jesucristo el Salvador. Yo cuando me paro aquí y trato de hablarle a los que no conocen del Señor, quisiera hacer cosas que no me competen a mí. Yo no convenzo de pecado, de justicia ni de juicio. Quisiera hacerlo. El Espíritu Santo tiene una obra muy específica y muy especial, y es esa. Cierre sus ojos. Medite un momento en lo que ha escuchado, medite un momento en lo que hoy ha aprendido.